nos vamos, ¿verdad? Quiero en esta noche dejarle en su corazón. Le quitamos monitor, tiene mucho monitor, hace como un eco aquí, bien, un poco raro acá, creo que tiene mucho. Monitores generales, tal vez, ¿no? Quiero hablarle del libro de Efesios capítulo 4 y verso número 17. Dice esto: digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ahí va mejor, entenebrecidos en su entendimiento, ahí está bien, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias. Gracias eternas por tanto favor, tanta bondad, tanto amor. Gracias eternas. Gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Yo creo que si nosotros somos entendidos, aquí terminaría ya la predicación, ¿verdad? Porque creo que la palabra pues lo dice claramente. Y esto que veo acá es algo que el Evangelio nos enseña y debe de ser para nosotros como una meta a perseguir, una meta a seguir, una meta a alcanzar. Para ello es natural que no es de la noche a la mañana, se necesita de tiempo, se necesita de enseñanza, pero más que todo se necesita de un corazón que esté dispuesto en realidad a despojarse del viejo hombre. En ese pasaje, en cierta manera, el Señor nos responsabiliza. Le bajamos un poquitito, nos responsabiliza a nosotros para que seamos nosotros que nos despojemos del viejo hombre. Dice que se corrompe según los deseos engañosos. En el verso, no le bajaste mucho, el verso 4 dice, verso 22, perdón, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Esto me hace a mí entender que yo tengo una parte que hacer, tengo una tarea que hacer, tengo algo que hacer en cuanto al proceso de regeneración, restauración, renovación que el Señor hace en nuestra vida. Claro, es importante entender que nosotros hacemos la mínima parte, pero podemos hacer lo que podemos hacer, mientras que es Dios el que se encarga de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Eso está claro en la Escritura. Nos llama por medio del apóstol Pablo a despojarnos, dice, del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Eso nos permite ver que hay deseos buenos, pero hay deseos engañosos. Y que sea renovado, dice, en el espíritu de vuestra mente. Un cambio de mente es un cambio de hombre, es un cambio de alma, cambio de el hombre viejo a el hombre nuevo. Dice, y os vistáis
del nuevo hombre. Os vistáis implica que somos nosotros los que decidimos. El Espíritu Santo está en la mejor disposición de auxiliarnos, de ayudarnos, pero sin duda somos nosotros los que debemos de anhelar y perseguir esa meta. Desvestirnos o quitarnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que tiene que ver con la doctrina, la entrega, la consagración, la búsqueda, la cercanía para con Dios. Y claro, en ese proceso el Espíritu Santo se va a encargar de ir renovando nuestra mente. Aquí dice: os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Mire cómo es Dios, que nos da la oportunidad. Dice Pedro que tenemos naturaleza divina. Esa naturaleza no peca, dice, pues claro, la naturaleza de Dios. La que peca es la vieja naturaleza, y de ella tenemos que despojarnos en ese proceso por el cual nos lleva. Pero es tan asombroso como Dios nos permite, nos da la oportunidad en Cristo Jesús de ahora poder ir siendo renovados, dice, en la semejanza de Dios, que nos crió en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje nos habla de cómo el hombre ha ido degradándose poco a poco, y la única manera de poder retomar esa semejanza de Dios es estando en Cristo Jesús. Pero no solamente estando en Cristo Jesús, sino aplicar nuestra vida a todo ese proceso por el cual el Espíritu Santo nos lleva, y que tienen muchas cosas que ver, por ejemplo, la doctrina, la oración, la búsqueda, el deseo profundo de en realidad ya no seguir siendo los mismos. Eso en el caminar va a permitirnos a nosotros poder ver con más claridad, porque cuando venimos a Cristo estaba nuestra mente, alma, espíritu, mente y corazón exactamente como lo describe Pablo aquí. Dice que estábamos entenebrecidos en nuestro entendimiento, excluidos totalmente de la vida de Dios por causa de la ignorancia que había en nosotros, y por ende dureza de corazón. Eso nos llevó a nosotros a ser insensibles. Cuando nacemos, hablo del nacimiento físico, pues los niños venimos inocentes en cierta medida, aunque ya en el momento de nacer, pues prácticamente el pecado de Adán nos alcanza. Ese es el pecado original del cual nadie se escapa. Al final, en el momento de nacer, pues prácticamente el pecado original nos mata. Pero de ahí, los niños vienen inocentes en cierta medida, y con el correr del tiempo, en medio del sistema que se vive y todo el bombardeo que hay por la televisión y ahora por el internet, imagínense, las escuelas, etcétera. Y si nosotros no tenemos una vida consagrada a Dios en casa, pues es obvio que los niños se van a ver afectados. Nosotros tenemos la bendición de que ahora estamos en Cristo. Pero imagínense, nosotros crecimos en medio de un hogar en donde pues prácticamente todo era idolatría, ritos, ceremonias, aprendidos de memoria, y por eso llegamos a un nivel en donde nuestro entendimiento estaba totalmente tomado por las tinieblas, entenebrecido, quiere decir que estaba oscuro, y por ende estábamos excluidos de la vida de Dios, ignorantes lamentablemente de los principios divinos. Teníamos a Dios en la mente, mas no en el corazón, y la dureza que había en nuestro corazón nos llevó, mejor dicho, a ser insensibles. No discerníamos lo bueno de entre lo malo, ni lo malo de entre lo bueno, y vivíamos una vida prácticamente despreocupados, totalmente despreocupados, sin ningún interés por Dios,
porque eso solamente lo mostrábamos cuando había alguna necesidad, pero se solucionaba la situación o el problema y entonces volvíamos otra vez a nuestra vida acostumbrada. Así estábamos nosotros exactamente como está ahora el mundo, entenebrecidos en el entendimiento, excluidos totalmente de la vida de Dios por la ignorancia que lamentablemente las religiones, porque el Dios de este mundo no es el diablo, el Dios de este mundo se llama religión, que dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les brille la gloria del Evangelio. Entonces las religiones han cooperado para que el hombre esté ignorante y por ende la ignorancia lo lleve a la exclusión de la vida de Dios. La única manera de poder conocer y experimentar la vida de Dios es en Cristo Jesús. Y después de estar en Cristo Jesús, poder entender por medio de la Escritura cuál es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos ahora que estamos en Cristo. Eso nos va sensibilizando nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que nos va introduciendo a la vida de Dios. Ya tenemos la vida eterna. En el momento de venir a Cristo tenemos la vida eterna, pero no tenemos la vida de Dios. Para tener la vida de Dios necesitamos de recibir la instrucción, apegarnos lo más cerca posible al Señor. Y claro, tiene que haber una vida consagrada, apartada para Dios. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entendiendo que ya estamos en el camino y que en el momento de ir conociendo más y más la verdad y llevarla a la práctica, nos va a introducir a la vida de Dios. Pero no puede haber vida de Dios si antes no pasamos por lo que es la verdad de los principios divinos. Podemos estar en Cristo, pero si no tenemos una buena instrucción, no vamos a poder llegar a la verdad. Y si no pasamos por la verdad, pues no vamos a llegar a la vida. Muchas veces decimos: bueno, yo ya conocí a Cristo. Sí, pero lo conocimos como Salvador solamente. No lo hemos conocido como pastor en su totalidad, como el consejero, como el sanador, como el proveedor, como el príncipe de paz. Y que si dijéramos como el Dios sabio, como el Dios santo, porque estamos en un tiempo en donde se habla mucho de que Dios es bueno, pero nos olvidamos de que Dios, antes de ser bueno, pues es santo. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir entendiendo. Si nosotros nos desprendemos de la verdad de la palabra, es imposible que nosotros podamos llegar a la vida de Dios, aunque estemos en Cristo. Podemos nosotros ser muy buenos creyentes, muy buenos congregantes, pero la verdad de la palabra nos va a llevar a la vida de Dios, siempre y cuando nosotros querramos llevarla a la práctica, porque si no, solamente se convertirá en un conocimiento mental. Algo que me llamó la atención y el Espíritu me habló antes del servicio es que ellos, dice, habiendo llegado a ser insensibles. Quiere decir que no eran insensibles. Por eso le ponía de ejemplo cuando nace el niño o la niña, pues se miran inocentes. Son inocentes en realidad. Tiene que ver mucho el sistema donde el niño crece. Tiene que ver mucho el hogar en donde el niño crece. Tiene que ver mucho cuáles son las costumbres, cuáles son los principios. Tiene que ver mucho qué es lo que escuchan. Tiene que ver mucho qué es lo que ven. No solamente por todo lo que tiene que ver las plataformas del internet, sino televisión. Tiene que ver mucho qué es lo que ven en los padres también, porque de lo contrario los niños pueden ser cristianos, pero al igual que nosotros, aún, hermano, estando en Cristo, muchos pueden no entender en realidad
la verdad del Evangelio porque no la ve en nosotros, y ello podría llevarlos aunque nacieron en un hogar cristiano, podría llevarlos a una vida totalmente conforme al mundo. O sea que como padres tenemos una responsabilidad más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora nosotros estamos en Cristo, pero claro, el ejemplo supremo lo tenemos en el modelo a seguir, que es Jesucristo. Para ello, insisto y repito, necesitamos tener una buena instrucción para poder entender, conocer qué es lo que el Señor ahora pide y espera de nosotros ahora que estamos en Cristo. Y fíjense que esto es tan interesante porque de pronto yo veo aquí que ellos, dice, llegaron a ser insensibles. Pero podríamos decir, bueno, nosotros estamos en Cristo, no hay manera de llegar a ser insensibles. Claro que sí. Podemos nosotros, hermano, o el creyente podría estar en un lugar en donde solamente hay ritos y ceremonias aprendidos de memoria, pero no hay una buena instrucción. Y podríamos incluso estar en un lugar donde hay buena instrucción, pero si la instrucción, repito, no la llevamos a la práctica, entonces el corazón podría endurecerse. Eso es asombroso, hermano, porque dice este pasaje que ellos llegaron a ser insensibles, o sea que no eran. El hombre no nace insensible, nace sensible, hermano, pero tiene que ver mucho el sistema en donde crece. Tiene que ver mucho la esfera en donde se mueve, y eso llegará el niño a entender en realidad qué es el cristianismo, o sencillamente será una religión más. Que al final de cuentas entendemos que tienen que tener ellos mismos su propio encuentro personal con Jesucristo, porque de otra manera la iglesia nos salva, el pastor nos salva, el ministro nos salva, la denominación nos salva, Jesucristo salva. Y uno de los deseos nuestros es que nuestros hijos en realidad tengan un encuentro personal con Jesucristo. Dice, ellos habiendo llegado a ser insensibles, hablo del mundo, se entregaron a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas. Pero dice Pablo, como que hace un alto, y dice, pero vosotros, diga conmigo, nosotros, dice, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. La versión Torres Amat dice, pero vosotros no habéis aprendido así en la escuela de Jesucristo. En otras palabras, cuando usted viene a la iglesia, tenemos nosotros la costumbre de usar esos términos. Voy a la iglesia, pero en realidad tendríamos que decir voy a la escuela cristiana, en donde el maestro se supone tiene que ser el Espíritu Santo, el que nos va a enseñar por medio del ministro. La Torres Amat es rica cuando dice, vosotros no habéis aprendido así en la escuela de Jesucristo. Dice, si en verdad, como que los confronta Pablo y le dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él. Como diciendo, si en verdad les están enseñando correctamente cuál es la voluntad de Dios, conforme dice a la verdad que hay en Jesús. O sea, no hay verdad fuera de Jesús. No hay verdad, podrá la denominación ser grande, hermano, pero no hay verdad fuera de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no podemos, repito, alcanzar la vida si no pasamos nosotros por la verdad. La Escritura nos deja claro que la verdad nos hará libres. ¿Pero libres de qué? De tomar, de fumar, de hacer drogas, de bailar, de escuchar música mundana. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero nos hará libres del viejo hombre, porque lo que le acabo de mencionar cualquiera lo puede hacer, pero si nos vamos un poco más allá acerca de los pensamientos, los deseos, las intenciones del corazón, entonces nos metemos ya a otro asunto, porque eso, hermano, solamente el Señor lo conoce. Y ser libres no es ser libres de vicios como los que le mencioné, sino ser libres del viejo hombre. Yo no sé si usted se agrada de usted. Yo creo que hay cosas que le gustan y le agradan de usted, siempre y cuando sean espirituales, ¿verdad?
porque no estoy hablando de las físicas, hermano. Pero hay cosas que en realidad cuando usted se enfrenta al espejo de la palabra, porque ahora, como dice Pablo, vemos veladamente por un espejo, el espejo de la palabra, de tal manera que cuando usted se ve en el espejo de la palabra, usted, creo que siendo honesto, usted se escudriña profundamente y usted se da cuenta que hay cosas que la vieja naturaleza o costumbres del viejo hombre todavía los viene arrastrando, y que es necesario que con el correr del tiempo, el auxilio del Espíritu, una buena enseñanza y una buena entrega y un buen espíritu de consagración va a hacer que todo eso vaya desapareciendo y en realidad nosotros seamos cristianos como Dios quiere que en verdad lo seamos. Lo que me llamó la atención es que ellos, dice, habiendo llegado a ser insensibles. Hermano, mire, yo quiero decirle que me acuerdo yo desde que tenía 2 años, todavía me acuerdo, y pienso yo que era inocente. Ya, claro, me había alcanzado, al igual que usted, el pecado original de Adán, pero me recuerdo, hermano, que me sentía yo inocente. Creo que no había maldad en mi corazón, hermano, aunque sé que la había, pero no era una maldad tan descarada como la que estamos viendo ahora en este tiempo presente. Pero conforme el tiempo fue creciendo, las amistades, el sistema donde crecí, etcétera, todo eso hizo, hermano, que en realidad el hombre se fuera pervirtiendo de tal manera. Y usted sabe perfectamente mejor que yo cuál es la vida que usted tuvo. Yo sé la que yo tuve, usted sabe cuál es la vida que usted tuvo. Y honestamente creo que si esa vida nosotros la quisiéramos archivar en los tesoros que tenemos, pues nos daría vergüenza en realidad, porque creo que hicimos cosas que hermano, no solamente eran dignas de condenación eterna, sino cosas que en realidad ahora al pensar un poco nos avergüenza. Pero lo que me llamó la atención de esto, hermano, es que dice aquí que ellos llegaron a ser insensibles. Diga conmigo, insensibles. La versión Reina Valera dice que perdieron todo sentido de la conciencia. Sensibles es que la conciencia, usted sabe que Dios nos creó a todos los hombres, los creó, hermano, con una conciencia, dice Romanos, su conciencia dictándoles algunas veces lo bueno y otras veces acusándolos. Eso quiere decir que algunas veces la misma conciencia redarguyéndoles de lo malo y algunas veces aprobándoles lo bueno. Pero con todo y la conciencia, pues todos por causa del pecado original, pues íbamos camino a condenación eterna, sumado a ello todos los pecados que personalmente cometimos. Pero claro, al venir a Jesucristo, gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, viene el Señor y nos perdona, nos salva, nos da la vida eterna, pero nos queda la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza, hermano, es con la que nosotros batallamos, como batallaba David, como batallaba Elías, como batallaba Jeremías, y you name it, dice en inglés. O sea, tú, hermano, puedes mencionar a cualquier hombre en la Escritura o mujer en la Escritura y te vas a dar cuenta que todos ellos pasaron por un proceso también. Dice la Reina Valera que perdieron todo sentido de la conciencia, llegando a ser insensibles. Y la Reina Valera, en la King James, en inglés, aparece una palabra que dice being past feeling, que viene del griego apalgeo. Estoy leyéndolo como está escrito, hermano. Dice que se volvieron insensibles al dolor. Esta palabra insensible, también apalgeo, dice que muestran crueldad e indiferencia por otros. Pero aparece una palabra que es apathetic, algo así, apathetic, y dice no muestran ni sienten ningún interés o que les importe. Dice
no muestran ningún interés, no sienten ningún interés, no les importa en realidad, viven despreocupados. Y eso me puso a mí a pensar, mientras meditaba un poquitito en esto, de que nosotros como Iglesia de Cristo, hermano, estamos en medio de un sistema, en medio de un mundo que prácticamente ha perdido toda conciencia de lo que verdaderamente es bueno. Estamos en medio, hermano, de un mundo insensible al dolor. Estamos en medio de un mundo cruel e indiferente. Esto es interesante. Fíjese que la versión al día, cuando dice perdieron todo sentido de la conciencia, dice la Reina Valera, la versión al día dice perdieron toda vergüenza. La versión, la palabra de Dios dice perdieron el sentido moral. Y la Reina Valera 1865 dice perdieron todo sentimiento. En otras palabras, hermano, es prácticamente una humanidad que está totalmente robotizada, una humanidad totalmente sin sentimientos, sin vergüenza, sin moral, insensible, pero insensible, hermano, a todo lo bueno, insensible al dolor, una humanidad indiferente, cruel, violenta, tal y como lo presenta la Escritura en los días de Noé. Dice que los hombres eran violentos y sus pensamientos siempre inclinados hacia el mal, siempre. O sea que no había, hermano, ni siquiera un poquitito de deseo, de interés por hacer lo bueno. Y es que eso es tan terrible, porque al ver todo lo que está sucediendo, pues prácticamente nos permite entender que si usted se da, por ejemplo, una vueltecita mental, no se vaya a quedar ahí, pero una vueltecita mental por los 70s, hermano, todavía usted ve la historia de los hippies, hermano, que más que todo su onda era la marihuana, ¿verdad? La marihuana, el vestuario, los pantalones acampanados, los zapatos, hermano, de tacón, y usted sabe todo ese asunto, ¿no? Pero su rollo era marihuana, música, etcétera. Pero empezó de pronto, de los 50 para acá, se empezó a pervertir. Y nosotros lo vemos de los 50 para acá, aunque la Escritura nos habla, hermano, desde los días de Pablo ya habían torceduras sexuales, había perversión, pero eso ha ido creciendo poco a poco, de tal manera que nos encontramos ahora como nos encontramos, y algunos incluso que no son ni siquiera cristianos, cuando usted ve alguna gente que todavía tiene el sentido de la conciencia, donde puede juzgar lo que está malo, dicen, no hombre, dice, nos encontramos como en los días de Sodoma y Gomorra, así como dice la Biblia. Y es gente que no es creyente. Pero nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que en realidad nos encontramos en medio de un mundo, hermano, tan terrible, en medio de un mundo donde prácticamente han perdido toda vergüenza, han perdido toda conciencia de lo bueno, han perdido, hermano, toda sensibilidad al dolor ajeno, la crueldad. Hermano, mire, por ejemplo, todos los niños que se desaparecen, todos los niños. Antes, hermano, yo me recuerdo cuando yo fui niño, a la edad de 8 años, 9 años, me iba desde mi casa, hermano, al campo a jugar fútbol libremente. Escuchaba usted de alguien que fumaba marihuana, era como ver a un marciano de otro mundo, hermano. Si usted miraba a alguien que era homosexual, hermano, era uno allá, hermano, entre 2 millones, y alguna que fuera lesbiana, usted, no hombre, para saber que existía una lesbiana, hermano, era difícil, era complicado, hermano, decir, ¿dónde? Pues, de niños nos preguntábamos, ¿y qué es eso, verdad?
¿Qué es eso? Pero se ha venido degradando de tal manera, siempre ha existido eso, hermano, pero se ha venido degradando y se ha venido fomentando y se ha venido enseñando de tal manera que a estas alturas uno se encuentra prácticamente en medio de un mundo. Y eso, hermano, que Carolina del Sur todavía está un poquito sanita, un poquito, hermano, un poquito. Pero si habláramos de New York, Chicago, California, que, hermano, aunque no es política el asunto, pero lamentablemente así es, estados demócratas están más corruptos todavía. Pero nos damos cuenta que como Iglesia de Cristo estamos en medio de un mundo en donde la Escritura nos sigue gritando y nos sigue pidiendo que podamos nosotros en realidad reflexionar y darnos cuenta que verdaderamente estamos, hermano, en un mundo donde como Iglesia de Cristo somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y que definitivamente Dios nos alcanzó, hermano, no para que nos encerremos en cuatro paredes solamente para alabarle y cantarle, sino como dice la Escritura, que no se enciende una lámpara y se esconde, sino se pone en alto para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, creo que es como que es un tiempo de hacer conciencia que verdaderamente somos la luz del mundo y que tenemos que alumbrar y que somos la sal de la tierra y que tiene que haber una diferencia entre nosotros, hermano, y el mundo. Tiene que existir. Y quizá, hermano, como dijo alguien en cierta ocasión, somos hebreos vestidos de egipcios, así como Moisés era un hebreo, pero vestido de egipcio, hermano, porque usaba la ropa egipcia. Pero aunque era ropa egipcia, yo pienso que, aunque sabemos que la mayoría de ropa que vestimos, hermano, a estas alturas, creemos que muchos de los que confeccionan la ropa que usamos son, hermano, gays o lesbianas, pero eso no implica que no tengamos nosotros nuestros límites y nuestros parámetros en lo que respecta a qué es lo que nosotros nos ponemos. Porque al final de cuentas tenemos que entender que estamos en medio de un sistema, dice, ya no mundano podríamos decir, de los 50 para acá, en los 50, todavía en los 60, todavía en los 70, hermano, pero de los 80, imagínense la música, y no le digo que la escuche, pero la música que yo escuché era sana, tenía, hermano, una que otra cosita, hermano, pero de pronto empezaron ya los mensajes subliminales y se empezó a degradar, ahora la música y los músicos, hermano, hablo del mundo, es terrible la música que toca, es terrible las palabras y todavía sumado a eso es más terrible todavía los que las cantan, hermano. Es asombroso, hermano. ¿Por qué? Porque se ha ido degradando poco a poco y nos damos cuenta que estamos en medio de un sistema ya no mundano, sino en medio de un sistema prácticamente diabólico. ¿Y no se ha puesto usted a pensar, hermano, que estamos en medio de un sistema diabólico, que ya no estamos solamente peleando contra el pecado, sino contra el mismo diablo? Una humanidad insensible, una humanidad sin sentido moral, como dicen las versiones que leía, una humanidad sin sentimiento y una humanidad, hermano, sin vergüenza totalmente. Ya no les importa, hermano. Sumado a eso, un mundo despiadado, violento y cruel, que ya no le importa el dolor ajeno, que lo único que les importa es dañar a otros. Imagínense la mente diabólica de querer enseñar a los pequeñitos, hermano, desde que entran al prekinder, todas las torceduras del LGTBQ, etcétera, los programas, hermano, que en la televisión, los cuales usted tiene que tener mucho cuidado, los programas, hermano, que sus hijos ven, porque
a estas alturas, así como está la maldad, como están las torceduras, si los hijos no se les encausa, hermano, porque son como flechas, dice la Escritura, si no se les encausa por el camino correcto, pues al final de cuentas, aunque hayan nacido en un hogar cristiano, en una pareja cristiana, hermano, pueden haber sorpresas, como dice aquella famosa canción vieja, mundana, que la vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida. Y para que la vida no nos dé sorpresas, hermano, tenemos nosotros que apegarnos a la Escritura y caminar en el temor de Dios. Como dice uno de los salmos, que como olivos verdes alrededor de su mesa serán los hijos del hombre que temen al Señor. No dice los hijos del hombre que va a la iglesia, sino los hijos del hombre que teme al Señor. Estamos en medio de un mundo sin moral, sin sentimientos, sin sentido moral, sin vergüenza, imagínense. Sumado a eso, despiadado, violento, cruel, que no le importa dañar a otros hermanos. Es un mundo diabólico. Y lo peor de todo, porque este es el punto a que quiero llevarlo, es que son indiferentes, son insensibles a las cosas de Dios, no muestran interés por las cosas de Dios, no les importa a Dios, no les importa en realidad qué es lo que piensa Él de sus criaturas, porque al final de cuentas, hermano, todos somos hijos de Dios, aunque solamente por creación. Hasta el diablo es hijo de Dios por creación. Pues Satanás se presentaron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás también por creación. Todas las creaciones, hermano, son hijos de Dios por creación. Pero por derechos ahora es solamente por medio de Jesucristo. Pero lo asombroso de esta generación es que son insensibles. Miren, la Escritura dice que son insensibles al dolor ajeno, son insensibles a los padecimientos ajenos, son, hermano, despiadados, violentos, crueles, que no les importa dañar a otros. Imagínense, o sea, que ya no sienten el dolor ajeno, ellos lo provocan. Imagínense ese invento, porque esto ya es público, pues. Le inventaron una peste para matar un montón de gente, hermano, solamente para poder tomar poder y controlar a la humanidad, no importa cuántos se van a morir, e insistir tanto en vacunarse, una otra vez, 4 veces, con tal de no errarles. Es terrible, es mentes diabólicas, mentes crueles, mentes, hermanos, despiadadas. El asunto aquí, a lo que yo quiero llevarlo, es que, sumado a todo lo que le he dicho, lo terrible es que sean indiferentes, insensibles, que no muestren un interés verdadero por Dios, que no les importe en realidad, hermano, Dios, qué piensa Dios de sus criaturas. Pero todo este asunto es que perdieron toda sensibilidad. Y usted sabe lo que representa perder toda sensibilidad. Es ir en un retroceso, es estar excluidos de la vida de Dios. Por eso es que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser mejores cristianos cada día. Si algo nosotros tenemos que pensar es, ¿qué es lo que piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que hacemos, pensamos en contra de otros? Porque es tan asombroso, hermano, ver aún dentro del cristianismo que hay gente que no se tienta el alma, decía mi abuela. Es que mi abuela tenía unos dichos bien tremendos. Cuando salía me decía, Juan, tener cuidado, me decía. Y eso, hermano, que tú eras sano, pues. 3, 4 de la mañana andaba yo con mis amigos, hermano, en los autobuses, porque nos habíamos ido a una fiesta, 9, 10, 11, 12 años, hermano. Y todo era tranquilo. Llegaba yo a las 3, 4 de la mañana y mis abuelos me daban la
libertad. Ya ese tiempo trabajaba, ya aportaba para la casa, poquito, pero aportaba, hermano. Quizá ellos pensaban que me ganaba yo mis permisos, pero todo era tranquilo y me decía: Juan, mira, ¿con quién vas a ir? Voy a ir con fulano, sutano, mengano, perencejo. Le mencionaba como 30, hermano, porque siempre andaba con una bola. Y me decía: pero tened cuidado, me decía, tened cuidado, porque hay gente que no se tiente el alma. Y le decía: no, abuela, aquí nos defendemos entre todos, ya sabe que aunque sea pedradas nos defendemos, hermano, porque, claro, uno se habla del mundo, hermano, el mundo no se tiente el alma, no se tiente. Imagínense ahora con eso del coronavirus, que entraba gente al hospital, y ahora están descubriendo que el mismo aire que les daban esas bombas para respirar era el que los mataba. Imagínense. Y hay gente, doctores, hermano, entre comillas, gente estudiada, hermano, gente estudiada para matar, imagínense. Estudiaron para matar. Y es tan asombroso que hay gente que se prepara para hacer daño. La Escritura dice que hay gente que no duerme, hermano, pensando qué va a hacer el otro día, a quién va a dañar, cómo va a dañar. Y nos damos cuenta, hermano, que en realidad, hermano, ya ni dentro del cristianismo en veces uno está libre, hermano, porque aún dentro del cristianismo yo me imagino que usted se ha chocado con gente que usted dice: ay, hombre, yo esto me lo esperaba de alguien de afuera, pero de adentro, que me haga esto. Y uno dice: Dios mío, pero sencillamente están excluidos de la vida de Dios. Cuando usted ve a alguien hacer algo malo en contra suya, usted solamente, como conocedor de la Escritura y practicante de ella, pues usted va a decir: ah, este no ha entendido a Dios, o esta no ha entendido a Dios. Están excluidos de la vida de Dios, hay ignorancia, el corazón está duro, está insensible. Y la pregunta que yo le hago es: ¿cómo está su corazón, hermano? ¿Está sensible, siente el dolor ajeno, o disfruta haciéndole daño a otro? Porque, hermano, todo depende cómo está el corazón, ¿verdad? Usted siente el dolor ajeno, usted, hermano, le duele cuando ve a alguien padecer. Estoy hablando, imagínense, estoy hablando de allá afuera, estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, que a usted le duele ver a alguien padecer. Imagínense si le duele ver a alguien padecer de los de afuera, pues me imagino que le debe de doler a alguien padecer de los que están adentro. Porque si están adentro y en vez de dolerse, porque la Escritura dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan, pero si usted a alguien dentro, hermano, se goza que le vaya mal, pues usted está endiablado entonces, ¿verdad? Lo digo en general porque pues muchos ven ahí en el internet, hermano. Hay gente cristiana que se goza haciéndole daño a otros. Hay gente cristiana, hermano, que se alegra cuando a un cristiano le va mal. Y eso solamente el diablo, hermano. Conocí a un pastor, tenía una iglesia grandísima, tenía, hermano, su programa radial. Y ahí, hermano, en el programa, miles escuchaban a ese predicador, y él se gozaba de que a otro pastor le estaba yendo de la patada. Se gozaba. Pastor acababa de llegar a Estados Unidos sin papeles, con visa, y este se gozaba y decía: ah, ya lo voy a ver cuando lo deporten y lo echen. Hermano, cuando uno escucha eso, dice: no, este está endemoniado, porque el único que se goza de que a un hermano en la fe le vaya mal es el diablo. Es el diablo. ¿Usted qué dice? A alguien, hermano, que está absorbiendo la vida de Dios y está absorbiendo el corazón amoroso del Señor, la Biblia dice: llorad con los que lloran. Y yo veo, hermano, lamentablemente, aquí, gracias a Dios, no, hermano, aquí todos somos bien calidad, pero hay lugares, hermano, donde hay gente que verdaderamente
busca formas de hacer daño, busca formas, hermano, de humillar, busca formas, hermano, de dañar a otros. Es una mente que no ha sido renovada, es una mente, un corazón insensible, un corazón que está entenebrecido, no ha entendido, hermano, no ha entendido a Dios. Me recuerdo hace algunos años, dos pastores, hermano, en diferente tiempo me retaron a los golpes, que pues estaban grandes, hermano, estaban grandes, y yo dije, pero si este ingrato, aparte de que yo lo planté como pastor, porque el Espíritu me ordenó eso, Dios lo prosperó tremendamente, hermano. Ya cuando creció me miraba para abajo, me empezó a ver para abajo y me empezó, hermano, a malinformar, hermano, con mi pastor, y bueno, todo un rollo ahí, hermano. Y yo decía, pero qué tremendo, hermano. ¿Cómo puede ser un hombre usado, hermano, y Dios en su paciencia, porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, tener tanta maldad en su corazón? Eso es como morder la mano que le dio a comer. O como decía mi abuela, es que esa mi abuela era calidad, hermano. Esa mi abuela decía, cría cuervos y te sacaron los ojos. Hermano, y es que tan asombroso. Yo creo que el mundo está como está, hermano, y uno se asombra. Y eso que se viene todavía lo peor. Ahorita no hemos visto, hermano, lo crudo, hermano. Decía un apóstol que ya murió, decía, hermano, yo le llamo el abuelo, decía, el tiempo final va a ser el pecado 7 veces mayor que Sodoma y Gomorra. Hermano, y apenas está despegando esto, hermano. Y lo difícil va a ser distinguir entre luz y luz. O sea, los tiempos que estamos viviendo, hermano, son difíciles. Son difíciles. Pero al final de cuentas, a nosotros, ¿qué nos importan los tiempos? Digo conmigo, ¿qué me importan los tiempos? Pero sí debe de importarnos el corazón, hermano. Sí debe de importarnos, porque hay gente, hermano, insensibles. Lo que me llamó la atención de esto, mientras antes de empezar el culto, inquiriendo en Dios, decía, ellos llegaron a ser insensibles. No eran insensibles. Y nosotros, hermano, mire, venimos al Señor, llegamos como ellos, insensibles, a través de todo el proceso, hermano, encuentro personal con Jesucristo, nos bautizamos, viene el Espíritu Santo, aparece en nuestro camino hombres de Dios que nos enseñaron, y nuestro corazón se empezó a sensibilizar. Empezamos a sentir el dolor ajeno, empezamos, hermano, a llorar con los que lloraban o con los que lloran. Pero tenemos que cuidar este corazón. Porque si el corazón se torna insensible, vamos a volver a caer, como dice la Escritura, habiendo llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer toda clase de impurezas, pero esa palabra insensibles, del griego apalgeo, hermano, se volvieron insensibles al dolor ajeno. Hermano, que empezaron a ser crueles, violentos. Empezaron a mostrar indiferencia, hermano. Y la indiferencia no solamente hacia los demás, sino indiferencia hacia Dios. No les importó qué decía Dios de ellos, qué pensaba Dios de ellos, hermano, de sus criaturas, imagínense. Imagínense, Dios crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Por causa del pecado de Adán pierde, hermano, esa imagen. Le da la oportunidad ahora en Cristo Jesús de recuperar la imagen a través de un proceso, hermano, donde la mayor parte la hace el Espíritu Santo, nosotros hacemos un 1%. Hermano, y luego caer otra vez a lo mismo en insensibilidad, crueldad, no sentir ningún interés por lo que le pase a los demás. Fíjate que chocó el hermano fulano, bien, hombre, se lo merecía. Fíjese que yo cuando empecé de obrero,
que empecé de obrero, hermano, aproximadamente al año y medio más o menos de convertido. Me mandaban a Tijuana y tenía de compañero a un hermano que ahora está pastoreando, hermano, allá en Texas. No me recuerdo que, hermano, en Tijuana, bueno, antes de que llegaran los restaurantes chinos, pues abundaban los perros y gatos, hermano, en las calles. Después, ¿sabes? Llegaron y se acabaron los perros, hermano. Pero me acuerdo que, hermano, se cruzó un perrito muy bonito, sí, hermano. Y usted sabe que ahí, hermano, manejan, pero como almas que las lleva el ángel de Jehová. En una bajada, hermano, y se atraviesa el perro y lo agarra al carro, hermano. Yo nomás vi al perrito que dio vueltas abajo, hermano. Y gritaba el perrito y el cobrero que iba conmigo dice: ¡ah, qué bueno, perro bruto! ¿Para qué se atraviesa? Hermano, créame que a mí me dieron ganas de bajarme de la cruz, hermano, decir: este ingrato, ¿cómo se le ocurre, pobre perrito? Pues ellos se mueven por instinto, hermano. El perrito sale todo, hermano, quién sabe cómo, todo con borracho y cuanta cosa, hermano, no podía ni parar. Y dio 3 pasos y se murió, hermano. Y este ahora está pastoreando en Texas, hermano. Me llamó hace como un año y me dice: mira, vos fíjate que ahora me dice, ya soy apóstol. Le dije: ¿a poco vos también? Dije entre mí, la razón, si quiero regalar el que tengo, dije, nomás que no me dejan. Y yo dije: pero este ingrato, ¿será que ya Dios trató con su vida? Porque imagínense, hermano, yo creo que solamente alguien que tenga un corazón insensible y inhumano se va a gozar de la muerte de un ser humano, padecimiento de un ser humano. Ya los animales, pues ya ni modo, hermano. Aquí me ha tocado, yo maté ya un pájaro que me atravesó, hermano, una ardilla, hermano, creo que también, una liebre también, hermano, y truenan feo, hermano, truenan feo. Y uno dice: ya no dio tiempo, pues, de frenar, hermano. Y no es algo agradable, no me va a decir: qué bueno, ya hay 0 y van 2, ¿verdad? 0 y van 3, no vaya a hacer cuentas, hombre. Mejor revise su corazón. Porque una de las cosas que nosotros como cristianos no tenemos que perder es la sensibilidad. Eso es lo que el Espíritu me decía. Si perdemos la sensibilidad, volvemos a ser, hermano, como antes y peores que antes. En donde la maldad, hacer maldades, ni cosquillas nos va a hacer, hermano. Nos vamos a volver crueles y nos vamos a gozar en nuestra crueldad. Ahí nos vamos a volver indiferentes a la palabra, indiferentes a la presencia, y no vamos a sentir nada, ni lo bueno ni lo malo, porque la conciencia, hermano, se va a cauterizar y se va a volver insensible, una mente entenebrecida, totalmente tomada por las tinieblas, en donde hacerle mal a alguien, hermano, ni cosquillas nos va a hacer. Hay gente que no. Y vuelvo a retomar las palabras de mi abuela en su Biblia. En su Biblia decía: hay quienes no se tientan el alma, hermano, para hacer daño. Y claro, no estoy hablando de la Biblia del Señor, yo lo hago, no, le digo así nomás por usar una frase. Pero hay quienes, hermano, hay quienes verdaderamente, si pierden esa sensibilidad, es un retroceso, hermano, un retroceso. Y para no ir tan lejos, ahora yo me encuentro, hermano, en el internet, predicadores con iglesias grandes, hermano, que uno dice: Dios mío, estos ya van, hermano, sin freno, camino a la apostasía, en donde toda clase de pecado lo ven tan normal, hermano. Y algunos llegan al extremo de decir: no, los homosexuales también Dios los ama y también se van a ir al cielo. Yo digo: pero Dios ama al hombre, claro, hermano, pero hay que entender que tienen que venir a Jesucristo. Pero para ellos es normal.
Tan normal, hermano, es el dañar a otros. Tan normal es la indiferencia hacia Dios. Hermano, están insensibles no muestran ningún interés. No les importa qué es lo que Dios dice. No les importa qué piensa Dios de ellos. Están excluidos de la vida de Dios. El mundo está excluido de la vida. ¿Por qué está el mundo como está? No tiene a Dios, no tiene a Cristo. Están excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y nosotros venimos a Cristo, nos instruye, nos enseña, nos alcanza. Pero de pronto dije, si algo nosotros tenemos que cuidar es la sensibilidad. La sensibilidad. Si el corazón se llega a endurecer, no, hermano, olvídese. Vamos a hacer cosas peores que las que el mundo hace. Y si algo nosotros, voy terminando con esto, tenemos que cuidar es la sensibilidad de nuestra conciencia. Porque eso nos va a ayudar a entender el dolor ajeno. Vamos a llorar con aquellos que en realidad padecen, hermano, y algunos padecen por causa de sus metidas de pata. Pero, hermano, imagínate si el que metió la pata hubiera sido tú. Porque no se ha dado cuenta que el hombre, lamentablemente, cuando es él o ella quien comete el error, quiere que todos lo entiendan, que todos tengan misericordia. Pero si es otro, hermano, van y le dan el tiro de gracia. Eso es como decir, mire, muchas veces protegemos a los nuestros de tal manera que nos importa un comino lo que le vaya, cómo le pase a los demás. Porque los nuestros, claro, son carne nuestra, hermano, hueso nuestro, carne nuestra, sangre nuestra. Pero nosotros, si les va mal, pues que les vaya mal. Si ya solo hecho decir que les vaya mal, ya no es agradable delante de Dios. Imagínense. Ahora, si fueran los nuestros, quisieran que todos se compadecieran, hermano. Que todos se compadecieran. Pero nos compadecemos nosotros de los demás. ¿O nos importa, hermano? Mire cómo está el mundo. El mundo, mucha gente está caminando arrastrada por ignorancia, excluidos de la vida de Dios, insensibles. Y por eso están como están. Pero imagínense, va a llegar el momento de partir de esta tierra. Y uno piensa y dice, Dios mío, imagínense si Dios hubiera alcanzado a alguno de ellos en vez de a nosotros. Indiferentes a Dios, insensibles. Yo no sé usted qué siente cuando alguien padece, cuando a alguien le va mal. Espero que sienta el dolor ajeno, al menos ore, ¿verdad? Espero que no llegue usted al extremo de ser usted quien hace la maldad, porque entonces está en una posición delicada, hermano. Hay gente que busca formas, se inventa formas de cómo dañar a la persona. Cómo dañar a la persona, cómo herir a la persona, cómo dañar la imagen de la persona. Hermano, es gente que está envenenada en el corazón, está insensible, está excluida de la vida de Dios, está ignorante de la verdad, hermano. Y si dijéramos del mundo, pues el mundo está como está, pero dentro, hermano, sí es delicado, es peligroso. Termino con esto, vente, Elmer. Cuide su conciencia, hermano, cuide su conciencia, porque estamos en tiempos finales. Y en los tiempos finales, hermano, si algo tenemos nosotros que mantener es la sensibilidad. Y quizá alguien se pregunte, hermano, ¿y cómo mantengo sensible mi conciencia? Solamente hay dos maneras, no hay otra. Oración y obediencia. Eso es todo. Oración y obediencia. Si eso lo descuidamos, el corazón, hermanos, empieza a volver insensible
La gente hace cosas y no va a sentir el redargüimiento. No va a sentir que lo que dijo o hizo está mal. ¿Por qué? Porque hay insensibilidad. Y si algo nosotros perseguimos en este camino, es ser partícipes de la vida de Dios. La vida eterna ya la tenemos. No es por obras. Pero ya cuando venimos a Cristo y se nos presenta un camino a recorrer, en donde mientras aplicamos nuestra vida en ese proceso, nos vamos despojando del viejo hombre con sus deseos, con sus intenciones. Honestamente, hermano, creo que venimos nosotros de un mundo malvado y no podemos decir que éramos buenos en medio de un mundo malvado. Éramos malvados. Pero ahora estamos en Cristo. Diga conmigo, ahora estamos en Cristo. Y Jesús nos dejó un modelo a seguir. Y ese modelo, hermano, es inigualable. El amor de Dios mostrado en todo su fulgor. El amor de Dios mostrado por medio de Jesucristo. Y que nuestro corazón no puede seguir practicando la maldad, ni haciendo maldades. Y no puedes evitar que en el camino te encuentres a alguien que te caiga mal, pero el hecho que te caiga mal, eso no te justifica, ni te da la permisión a dañar al que te cae mal. No. Porque eso sería estar insensibles. ¿Quieres ponerte de pie? Cuida tu conciencia. Cuida tu corazón. Y dile, Señor, yo quiero mantener la sensibilidad. Cristo, ayúdame, dile, ayúdame a mirar con tus ojos, oh Dios. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Necesidad, oh Jesucristo, te pido la paz. Levanta tus manos, dile, para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti, oh Dios? Te pido la paz, danos paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad,
Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti, oh Dios? Te pido la paz, danos paz, Señor, para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese corazón tan maravilloso, tan único. Gracias. Tenemos mucho que aprender de Él, oh Padre. Así como el corazón de Él, así es el tuyo. Y así queremos que sea el nuestro. Dile, así quiero que sea el mío. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Cuida tu corazón, hermano. Cuida tu conciencia. Trata de que siempre se mantenga sensible. Y solamente hay dos formas: oración y obediencia. No hay otra manera. Llévate esta palabra en tu corazón. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Tiempo de ofrendas, tiempo de diezmos. Hágalo.